¿Cómo? están? ¿Cómo van con los trabajos? Quería preguntarles cómo estaban con los trabajos, Bien. cómo van los estudiantes. No sé si alguien quiere comentar si tienen alguna dificultad. Yo quería preguntar también, profe, en el mismo sentido que planteas vos, si todos y todas han podido entregar el parcial domiciliario. Quería saber eso. Vi muchas entregas, ya Sí, estamos sí, con, profe. estamos descargando las producciones, Es más, pero una de las dudas que teníamos con otras compañeras era para cuándo más o menos iban a empezar iban a estar las correcciones, pero nos dábamos cuenta, somos muchos, va a tardar un poco. sí, yo calculo que este fin de semana nos vamos a distribuir con la profe las producciones y vamos a hacer algunas, eh, vamos a decir, devoluciones en el caso que amerite hacerlo. Obviamente que está la instancia de recuperación para aquellos que no han podido entregar a tiempo en primera instancia y también para aquellos que no han, digamos, logrado como eh, la expectativa que se pretende o que no han podido responder puntualmente a la consigna o que son, vamos a decir, respuestas un tanto limitadas, un poco escuetas, acotadas, así que en ese sentido vamos a estar informando. Bueno, Candela, ahí está consultando. Dice, con mi grupo quería sacarme una duda si es una planificación o un trabajo de investigación por el tema de la fundamentación. Seguramente se refiere a la microclase, ¿no? No sé si, profe, querés decir algo o yo también tengo algo Eh, para aportar. sí, en realidad una planificación no se pide. Si ustedes ven el desarrollo de la microclase, en ningún momento habla de una planificación que se solicita, ¿sí? Y habla justamente de que ustedes pueden investigar, en realidad. Si bien le he dicho a las compañeras que uno para poder exponer o desarrollar el tema, tiene que haber como una mini organización o si se quiere planificación, ¿sí? En el sentido de cuando uno expone, bueno, a nivel del discurso, organizarse, cómo van a desarrollar esta microclase, o sea, eso se sobreentiende que tiene que haber una organización y una pequeña planificación, pero no se solicita una planificación propiamente dicha, ya que ustedes están recién cursando en este segundo cuatrimestre la didáctica del currículum, ¿sí? Y están en un primer año, ¿sí? Es más como un proyecto de investigación donde ustedes pueden fundamentar o investigar, más que nada eso, ¿sí? Tampoco la idea es que ustedes se pongan como muy exhaustiva en planificar o querer. No, la idea es que ustedes puedan conocer las dificultades específicas de aprendizaje, ¿sí? Más que nada es eso. Sí, sí, tal cual, Profe, profe. Sí, en sí, todo Melanie. caso, respecto a que es un informe, como yo consulté con usted la otra clase porque me habían surgido otras dudas, em, entonces el cuerpo, digamos, del texto, del ensayo que tenemos que hacer del informe, tendría que tener la información en lo que es fundamentación, una presentación más o menos de la dificultad de la discapacidad que nos tocó, los objetivos después, los propósitos, y después de eso empezaríamos como por ejemplo con una información de, por ejemplo, que por ejemplo a nosotros nos tocó autismo. Cuáles son las características, cuáles son los síntomas, cuáles son las edades, qué dificultades trae para el niño y para la familia, para la escuela. Sí, Melanie, Sí, sí, excelente. así. Yo, Muy concreto también, no sí, tan exhaustivo. Sí, sí, está bien así. yo Está bueno. agregaría algo y va para como para todos, para todas. eh, si ustedes pueden agregarlo, sería pertinente hacerlo, que es qué tipo de actividades escolares se pueden realizar para trabajar con estas dificultades específicas del aprendizaje y concretar alguna. Digo, está bien lo que plantean, lo que dice Melanie, es decir,
describir, justificar la dificultad específica de aprendizaje que le ha tocado a cada uno de los grupos, vamos a decir, conocer y caracterizar, digo, describir justamente de qué se trata esta dificultad, ¿está bien? También poder agregar algunos verbos de acción cognitiva, algunos objetivos, si es conocer, si es, vamos a decir, identificar, describir, elaborar, producir, qué esperan ustedes, y también agregar alguna actividad escolar posible para trabajar con esta problemática. Creo que eso sería un poco en general el cuerpo de la Sí, fundamentación. Obviamente que ya cuando ustedes avancen en la carrera van a tener la posibilidad de profundizar en los componentes de una planificación y van a ver qué subelementos van agregados a una fundamentación, que es la contextualización, el grupo escolar, vamos a decir, en principio el concepto que ustedes van a enseñar eh, en el marco de la dificultad específica de aprendizaje, es decir, el contenido escolar que van a trabajar con el sujeto de la educación especial y algún que otro objetivo, propósito, algunas actividades o describir qué actividad central se puede trabajar con esa dificultad, y en algunas fundamentaciones más avanzadas también se puede agregar el tipo de evaluación que se va a desarrollar. Pero en este caso no es tan importante porque, como dijo la profe Amanda, digo, estamos como comenzando en un primer año y ya van a tener tiempo para poder profundizar en aquellos aspectos. Entonces, para pasar en limpio, los elementos de la fundamentación que pueden llegar a desarrollar, es como decía la profe, un poco de manera libre, poder como justificar la dificultad específica, caracterizarla, describirla, vamos a decir, explicar algunos tipos de problemáticas o de dificultades específicas en qué consiste, y también sería bueno que puedan libremente en el marco de esta investigación, de esta exploración que ustedes van a producir, digamos, de manera independiente y autónoma, que nosotros estamos interesados en que ustedes empiecen a desplegar, describir alguna actividad que se puede desarrollar con estas dificultades específicas de aprendizaje. También digo, si ustedes quisieran engrosar algunas maneras de poder identificar la problemática o la dificultad específica, también puede ser incluida dentro de la fundamentación de esta actividad. Pero créanme que nosotros esperamos que ustedes de manera libre puedan, vamos a decir, poner contenido a la fundamentación para justificar la dificultad específica, cómo trabajarla, qué características tiene y alguna actividad posible. Sí, o sea, nosotros en nuestro caso con mi grupo que nos tocó TEA, los dos libros que subieron, que compartieron de autismo, en mi caso personal nunca me había, o sea, interesado, sinceramente, por leer así acerca de una discapacidad y menos del autismo. Y me parecieron muy lindos los libros y sí, más son por el buenísimos. tema, me llamó mucho la atención y también pensaba hablarlo con mis compañeras porque todavía estamos como con muchas cosas y como que recién estábamos empezando a organizar el armado, digamos. Y si bien tenemos un borrador, tengo borrador, como para más o menos empezar a armarlo, o sea, el que vamos a presentar, digamos, se me había cruzado la idea de presentar una actividad, porque el libro, el más largo, ¿no? El más largo de página, digamos, no me acuerdo el título, que tiene varias autoras y varios capítulos, presenta en uno de los últimos capítulos unas actividades Mm, variadas, como por ejemplo la equinoterapia, el teatro de sombras que se hizo en un museo, pero si bien se puede ujú. ambientar en una aula, el tema de trabajar con pintura, música, Qué la excelente. forma Ujú. de evaluar mediante el avance que tiene el niño al hacer las actividades, eso me pareció muy interesante también. Sí, hay dos libros que son hermosos. Uno, el de la Fundación Brincar,
que es especialista y brinda muchas capacitaciones. Es hermoso el libro de la Fundación Brincar porque ahí habla detalladamente de todo el tipo de actividades que uno puede desplegar. Y después está el libro de Daniel Valdés, sí, también muy reconocido, con varios autores de varias universidades. Entre ellas conozco porque fue directora de mi tesis la profesora María Laura de la Barrera, que es de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Junto con ellos, con varios autores, han escrito ese libro que es hermoso, el que vos decís, Melanie, que tiene varias actividades. Está bueno porque, bueno, se le han compartido libros muy lindos, igual que de Rufina Pearson, ¿sí? Eh, Psicopedagoga, especialista en dislexia, también está el libro entero de ella, de Rufina Pearson. Entonces, bueno, por ahí es que como futuros docentes puedan valorizar el material y tener estos libros que son fundamentales. Me parece que está bueno, está muy bueno. Y con respecto a la microclase, en la última parte habla esto, lo que el profe decía, de hacer una intervención. Esta intervención es justamente plantear como una actividad, ¿sí? Una intervención áulica. ¿Qué pasa? ¿Qué estrategias ustedes podrían implementar en base a el tipo de dificultad o condición que le tocó? Genial. Buenísimo, Melanie. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. por los aportes, las consultas. Agregamos con la profe Amanda que si alguien necesita material específico, como yo he estado enviando a algunas compañeras que me lo han solicitado, también la profe lo ha estado haciendo, pueden Ujú. solicitarnos, ¿está bien? Pueden decirnos, profe, nos está faltando algún material como para comprender mejor, nos pueden agregar algo. Nosotros tenemos, yo en particular en TEA tengo algunos otros documentos que me pasó el neurólogo, digamos, que realiza el tratamiento miseferino, que es realmente interesante porque ahí lo que el profesional nos ha indicado son algunas actividades a realizar tanto en el ámbito escolar como en el ámbito del hogar, ¿no? En la casa, etcétera, Ujú. que son complementarios en esta red de apoyo de trabajo interdisciplinar, ¿no? Sí, Jimena, adelante. Jimena, ¿levantaste la mano? Sí, Mena, ¿qué pasa? Hola, profe. Soy la alumna Claribel. Ah, bien. Estoy junto con con Ximena. La duda que teníamos era si la clase va dirigida a niños con la discapacidad que nos tocó o cómo sería eso, no nos quedó claro. Muy buena duda la tuya. Realmente muy interesante la pregunta porque permite aclarar para todos. En realidad, yo como pongo dos miradas sobre esta situación. Ustedes van a ser maestras de nivel y maestros de nivel primario y de nivel inicial, sin duda alguna. Entonces, en concreto, la clase puede estar dirigida a un grupo escolar, ya sea en el primer ciclo de primaria o en inicial, en segundo ciclo de primaria, etcétera, con alguna actividad a donde pueda realizarse algún ajuste razonable o se pueda trabajar en general con todo el grupo, incluido la persona o el sujeto con dificultad específica de aprendizaje. Eso por un lado, digamos, la actividad desde una perspectiva inclusiva debe estar dirigida para todo el grupo, para el primer grado, para el quinto grado, para salita de 5, etcétera. Pero también pueden ustedes elaborar de manera paralela una actividad con un ajuste razonable, está bien, de manera más específica y profunda, dirigida digamos, al sujeto de la educación especial en este caso. Eso puede ser como una opción, por un lado, ¿no? De ahí le voy a dar la palabra a la profe Amanda, que ella tiene como más experiencia en este tema. Y por otra parte, pueden como realizar una actividad de intervención, como ella decía, específica para una persona con dificultad específica de aprendizaje. Esto yo lo aclaro y lo digo porque el día de mañana ustedes no van a trabajar en una escuela especial solamente.
con personas o con seres humanos que tengan dificultades específicas de manera genérica, digamos, a nivel grupal, sino que ustedes van a trabajar con proyectos pedagógicos individuales, con planificaciones pedagógicas específicas, donde están incluidas estos sujetos con dificultades específicas de aprendizaje. Yo creo más pertinente, este es mi punto de vista, vamos a decir, no es excluyente ni unívoco lo que voy a decir, puede haber otras miradas sin duda alguna, pero que estaría bueno que la planificación, o mejor dicho, para no decir planificación, la actividad de intervención esté dirigida al grupo, digamos, en general, pensada la actividad para poder incluir un ajuste razonable para este sujeto de la educación especial. De hecho, vamos a decirlo rápidamente, el contenido específico, el que yo enseño en el aula, está dirigido para todos por igual, ¿no? Y el cómo lo enseño, la estrategia didáctica diversa en un enfoque de enseñanza para la diversidad, está bien, también está dirigido para todos, desde el punto de vista, digo, en principio de que tanto el qué y el cómo van para todo el grupo por igual. Cuando yo produzco el ajuste razonable para trabajar con las dificultades específicas de aprendizaje, lo que hago es como dirigir una actividad más adaptada o adecuada al sujeto, digamos, con dificultades específicas de aprendizaje. Pero no sé, vos, profe, seguramente tenés más claro este tema. Yo sugiero, digo, ya por último en esta parte, que ustedes puedan pensar una actividad de intervención para todo el grupo, como también esta adecuación, este ajuste de ser necesario para la dificultad específica de aprendizaje. Profe. Sí, sí, no, es que es así, Nicolás. Si ellas se ponen a leer detenidamente lo que es el trabajo de la microclase, lo van a poder encontrar. Veo que no están pudiendo leer bien, porque ahí explica detalladamente que tienen que realizar esta microclase dirigida a sus compañeros, simulando que son un grupo clase, ¿sí? Simulando que son un grupo clase, así como plantea el profesor, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que, bueno, tener en cuenta en este grupo clase que, bueno, nuestra aula es diversa y heterogénea, ¿sí? Donde ahí vamos a poder encontrar alumnos, estudiantes que tienen diferentes condiciones. Entonces la idea es como poder preparar una actividad donde pueda desarrollarla este grupo clase y donde también este alumno con alguna condición o alguna dificultad también pueda realizarla, ¿sí? Es esa más o menos una idea, considerando las condiciones o las características que presenta nuestro grupo clase. Sí. Si recordamos un poco la clase anterior, presencial, donde trabajamos el enfoque de enseñanza para la diversidad, recordemos de que es el docente el que debe adecuar su forma de enseñanza, su propuesta de actividad para, vamos a decir, enseñar ante una dificultad específica, ¿no? Entonces eso está bueno, pensar una actividad a donde se puedan trabajar de distintas formas, un mismo contenido, con una misma estrategia. Tal vez sea conveniente, en algún caso, vamos a decir, disminuir el nivel de complejidad con en el que se realiza o se propone la consigna de actividad para el sujeto con dificultades específicas, pero no mucho más que eso, ¿no? Porque, repito, nosotros vamos a trabajar en escuelas donde el aula, como dice el profe, es diversa y debemos adecuar nuestra forma de enseñanza a las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Sí, tal cual. La idea es esto, que ustedes empiecen a desarrollar este cambio de mirada, ¿sí? Y no plantear una misma propuesta ideal para todos, el grupo clase, ¿sí? Empecemos a cambiar la mirada en cómo observamos a nuestros estudiantes. Empecemos a cambiar la mirada en la postura, en ser más flexibles. Eso es fundamental. Entonces, para ello necesitamos observar y darnos cuenta de que hay una diversidad,
y necesitamos hacer como alguna diversificación curricular, como bien planteamos también, como dijo el profe en la clase pasada, para poder realizar actividades de acuerdo a un contenido específicos. Pero tranquilas, tranquilas, no se enrosquen demasiado, piensen en alguna actividad, en los de primaria no se vayan, digo, es una sugerencia, eh, pueden empezar en el primer ciclo con el tema de la alfabetización. Bueno, le doy como para que, porque el segundo ciclo por ahí es más complejo y como ustedes están recién en primer año, a lo mejor capaz que se le dificulta por ahí pensar un poco más. Pero bueno, tranquilas, Yo tranquilas. quisiera hacer una pregunta que viene, Ujú. me suscita en este momento debido a la consulta que es muy pertinente eh, de la compañera. ¿Ustedes conocen los diseños curriculares de nivel primario y tienen el de nivel inicial? ¿Tienen esa información? No queremos atiborrarlas de documentación, pero ¿por qué pregunto esto? Perfecto, porque de ahí pueden sacar un tema. Ustedes decir, bueno, selecciono un tema para hacer una actividad, cosa que pueden también agregar en la fundamentación, como para saber con claridad, como decía la profe, qué voy a trabajar, el abecedario, en la alfabetización inicial, digo, los números, las cantidades, las operaciones básicas. Ustedes pueden referenciar y deben hacerlo, y mucho más si lo empiezan como a incorporar desde primer año, el trabajo de referencia con el diseño curricular jurisdiccional, tanto del nivel primario como el del nivel inicial. Creo que eso es fundamental para que ustedes lo tengan como un, vamos a decir, no cabe la analogía de decir, bueno, es la Biblia, es su norte, es su horizonte, es su libro de base, pero sí es un libro muy importante, una documentación de lineamiento curricular fundamental para que ustedes puedan conocer los contenidos, los temas, está bien, que son realmente relevantes y que están homogéneamente, digo, en el sistema educativo planteados para trabajar en la diversidad del aula, en la heterogeneidad del aula. ¿Está bien? Ujú. Entonces, en ese sentido, les puede llegar a servir como tomar algún tema para enseñar en el nivel primario, tanto como en el nivel inicial. Si no tienen los diseños curriculares, me dicen y se los compartimos, ¿no? Ahí la profe seguramente también lo debe tener, pero si es necesario, se los subimos al aula o al grupo de WhatsApp. Ujú. Capaz que en didáctica y currículum lo hayan visto, Sí. seguramente. No sé, las chicas de inicial, ahí si nos pueden contestar. Bien, Ya los tenemos, ¿eh? perfecto. Perfecto, sí. Sí, es fundamental que empiecen a trabajarlo ahora. Sí, pueden enviarnos los avances. De hecho, vale la pena decir ahora, estábamos pensando con la profe mientras venimos planificando la clase de hoy, que dicho sea de paso todavía no podemos comenzar porque estamos haciendo todas estas aclaraciones de consulta que son sumamente válidas y legítimas. El tema de el lunes a las 17:30 vamos a hacer un meet para que ustedes nos puedan hacer consultas, mostrar sus avances y si nos pueden ir enviando antes del Meet la propuesta escrita para poder nosotros visualizarla y hacer algunas aclaraciones de manera sincrónica, sería como interesante de poder lograrlo, ¿no? Pero Ujú. Hoy estamos, a la tarde sería, profe, ese no, Meet. no, el lunes, creo que el lunes es 6, ¿no? Lunes Sí, el 6 de, lunes 6. El lunes lunes 6 de 6. noviembre, 2 o 3 días antes de, vamos a decir, de sus intervenciones. ¿Está Ah, bien? bueno, bueno. Bien. Y yo también quiero aclarar, quiero preguntar, de paso son unas horas más de tiempo, si el miércoles 8 podríamos hacer la primera presentación de las microclases a las 15 horas. ¿Les parece bien o quieren hacerlo a la mañana? Díganme ustedes si están de acuerdo hacerlo a las 15, como habíamos quedado, digamos, en el cronograma, o prefieren hacerlos a la mañana, a las 15.
Bueno, empezamos entonces el miércoles 8 con la presentación de sus microclases. Recuerden las pautas de presentación, ¿está bien? Y la idea es que puedan como distribuir un poco la palabra en la presentación, que cada uno cumpla con su parte como una función para que la participación sea equitativa e igualitaria, ¿no? En ese sentido. Profe, ¿querés hacer alguna aclaración, algún otro No, aporte? no, está bien. Bueno, A las 15 nomás me parece perfecto también. Y bueno, el día lunes nos encontramos para alguna duda o consulta, bien, que lo va vamos a bastante colocar bien. en el grupo de WhatsApp, pero repasando, día lunes 6 de noviembre, 19:30 horas, vamos a hacer consulta para los ajustes de aquellas personas que hacen la presentación el día miércoles 8, ¿está bien? También pueden participar, es realmente útil hacerlo, aquellas que presentan el miércoles 15, ¿bien? Ujú. Bueno, eh, repasando en limpio, entonces, decíamos día lunes 6, 19:30 horas consulta y el día 8 a las 15 horas hacemos la microclase, comenzamos con sus presentaciones. Igual para el día 15 me parece pertinente para ser justos con los dos grupos, que también la clase de las microclases de presentación sean a las 15 horas. ¿Mm? Bueno, eso lo podemos seguir conversando porque todavía hay tiempo. Bueno, vamos a comenzar con la teoría de hoy que tenemos preparada para cerrar ya el módulo 4. Habíamos quedado pendientes con el tema, los últimos temas referidos al módulo 4 que tienen que ver con la educación emocional, por decirlo ampliamente, la importancia, la relevancia de lo que sería eh, la emoción en el aprendizaje, la efectividad, ¿no? Las habilidades socioafectivas, si ustedes quieren, para trabajar en la formación en primaria, en inicial, para poder, digamos, considerarla como una vacancia, ¿no? En la formación docente y dentro de ello en la pedagogía especial, ¿no? Ustedes fíjense, si ustedes miran en el plan de estudio, creo que hay un optativo que trabaja Sandra Garro con el profesor de Carlini, a donde miran un poco esto de la neuroeducación, de lo que significa la educación emocional, ¿está bien? No recuerdo bien en qué año está, creo que es en tercero, y creo que es un optativo, pero eh, digo, como espacio curricular de formación para la enseñanza, en la docencia, es una vacancia la educación emocional. Tanto por decir como problemática que atraviesa de manera transversal la formación docente y la realidad educativa, ¿no? A partir de las tribulaciones, las problemáticas, las distintas dificultades que se van suscitando en la realidad educativa, hoy en la actualidad, la educación emocional en los niveles obligatorios del sistema es realmente importante de trabajar, ¿no? Trabajar solamente el dominio cognitivo de los conocimientos, ya lo decíamos en la clase anterior, es un tanto limitado. Si bien es muy importante, también debemos aprender a trabajar el dominio de las emociones, positivas como negativas, en la tarea educativa, ¿no? En primaria como inicial. Digo, en ese sentido, eh, aconsejamos poder tener en consideración sobre lo que significa el trabajo con la educación emocional. Yo ahora voy a hacer presentación de algunas de las diapositivas que quedaron pendientes de compartir, o mejor dicho, de trabajar la clase anterior, y después vamos a hacer como algunas aclaraciones respecto a este amplio paraguas, digo yo, de lo referido a la educación emocional. Y es importante decir que en el marco
del aula heterogénea, de la diversidad en la enseñanza, dentro de la pedagogía especial, es importante aclarar, o mejor dicho, aportar, dejar claro que en los procesos de aprendizaje, los aportes, o mejor dicho, la intervención metacognitiva, o mejor dicho, por decirlo, eh, de lo que significa la interpelación de las emociones en el proceso de aprendizaje, son realmente importantes de considerar a la hora de la enseñanza, y sobre todo implicar las emociones en la planificación de la propuesta de enseñanza, es decir, que la maestra, el maestro considere los aspectos emotivos que se desprende, que vamos a decir, se producen en nuestros estudiantes, son realmente importantes de tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces tanto las emociones positivas como las emociones negativas en los procesos de aprendizaje nos dejan significancia, nos dejan, vamos a decir, frustraciones, nos dejan alegrías, nos dejan, vamos a decir, logros, y emotivamente es necesario que también nosotros aprendamos a enseñar, a controlar, está bien, a trabajar estos emergentes emotivos que se desprenden como reacciones, ¿no?, del sistema límbico, del sistema endocrino, a nivel biológico en el ser humano. No nos vamos a meter en ese campo porque es muy específico en ese sentido, pero sí sabemos que la enseñanza y el aprendizaje están atravesados por la cuestión afectiva y emocional. Y eso es sumamente importante, y muchas veces no alcanza, como decíamos recién, con el trabajo cognitivo, con el manejo cognitivo. Hay que aprender a enseñar a dominar, ¿no?, todas este cúmulo de emociones que atraviesan vamos a decir, la instancia de aprendizaje. Y el aprendizaje es mucho más significativo, está bien, cuando implicamos emociones, cuando interpelamos a nuestros estudiantes a que de alguna manera se expresen emotivamente, o que en ellos surja aspectos emotivos para concretamente reconfigurar, o mejor dicho, afirmar, consolidar un aprendizaje. Dicen en investigaciones los autores, vamos a decir, abocados al tema, que cuando se producen aprendizajes que involucran desprendimientos emotivos, que hacen surgir emociones, son aprendizajes que quedan mucho más significativamente, vamos a decir, apropiados, internalizados en las matrices de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, y en el marco de la pedagogía especial, pensar en que es sumamente relevante trabajar con las emociones para enseñar el dominio. Hay muchos niños y niñas que son temperamentales, hay muchos niños y niñas que tienen problemas de regulación emotiva en las dificultades específicas de aprendizaje, porque de alguna manera se ven como frustrados, se ven como imposibilitados. Entonces, todos estos niveles de ansiedad que surgen de las emociones, por supuesto, son necesarias de considerar, de tener presentes para el maestro, para poder saber trabajarlas, ¿no? Saber también cómo identificar este tipo de frustraciones, y también cómo intervenir para, vamos a decirlo así, reducir los niveles de ansiedad, realizar actividades de meditación, realizar actividades corporales que permitan descargar las energías que producen ciertas emociones fuertes, o trabajar, digamos, aspectos, otros tipos de actividades operativamente hablando, de manera procedimental, involucrando el cuerpo, para poder reducir el estrés, y también poder controlar un poco
estos picos emocionales que por ahí juegan en contra cuando algunos estudiantes no pueden como superar o les cuesta superar la frustración o les cuesta, digamos, entender la importancia de lo que significa dominar asertivamente y afectivamente esa emoción que los atraviesa, ¿no? Las reacciones violentas, pensar en, vamos a decir, en los grupos que por ahí algunos niños y niñas son como más hiperactivos, más enérgicos, en el trastorno de hiperactividad. Entonces, eh, la emotividad en el aula y en el aprendizaje, obviamente más aún en un encuadre de pedagogía especial con dificultades específicas de aprendizaje, es un tema de vacancia en la formación docente para ustedes, tener bien considerado, porque el día de mañana van a tener que tranquilizar a un niño, van a tener que producir instancias de relajación, bajar los decibeles en el aula. En ese sentido digo, como de manera bien general, por comentar o por tratar de explicar este aspecto tan importante para el aprendizaje, ¿no? Sin dejar de repetir que cuando se desprenden emociones significativas, los aprendizajes son realmente más relevantes, o mejor dicho, los aprendizajes son mucho más profundos en nuestros niños y niñas, ¿no? Y en ese sentido, este concepto que ven acá de la autorregulación es importante de tenerlo en cuenta y de trabajarlo, porque forman parte de uno de los aspectos para el desarrollo de las habilidades socioafectivas, ¿no? Eh, y nosotros debemos como docente empezar a entablar, a producir, a desplegar estrategias de autorregulación emocional de nuestros estudiantes para que ellos puedan superar estos sentimientos tanto de alegría muy enérgica como de frustración y de angustia, ¿no? Fíjense que la autorregulación de los sentimientos y emociones, eh, digo, en los alcances personales, como en los deseos, las angustias, las decisiones asertivas, la empatía, la apatía, ¿por qué no? Entre otros elementos relevantes para detectar problemas de aprendizaje son realmente importantes. Como decía la profe recién, nosotros tenemos que entrenar el ojo del maestro para la observación específica, o mejor dicho, para la observación y el registro en profundidad para detectar problemáticas de aprendizaje. Y los aspectos emotivos son uno de las referencias, estas habilidades socioafectivas que vamos a decir despliegan nuestros estudiantes, son como elementos, o mejor dicho, son como referencias importantes de considerar para poder identificar alguna dificultad específica de aprendizaje. Está bien, no solamente que el aspecto socioafectivo, socioemocional es importante para el aprendizaje, sino también que es importante para poder detectar alguna dificultad en nuestros niños y niñas, ¿no? Dado que muchos de ellos a veces, por su dificultad en concreto, son como, vamos a decir, apáticos, les cuesta expresar emociones en ese sentido, o algunos de ellos se frustran mucho y ante esa, vamos a decir, impotencia, expresan emotivamente de manera un tanto violenta, por decir algunos de los aspectos que son importantes de considerar, ¿no? En el ámbito escolar, solo se concebían elementos académicos e intelectuales hasta hace muy poco tiempo atrás. En tanto las emociones, la afectividad, las percepciones sociales, como competencias, como capacidades de nuestros estudiantes, presentaban como menor validez, ¿no? Estaban como, vamos a decir, subvaloradas, estaban como subestimadas, pero en la actualidad, en la heterogeneidad del aula, es sumamente importante tener este aspecto presente para poder identificar la diversidad en la dificultad, ¿no? Y actualmente, en el escenario educativo, existe una experiencia acumulada que demuestra la eficacia cognitiva, como decíamos recién, no es suficiente para garantizar el éxito en una praxis diaria
¿no? Evidenciando un cambio de paradigmas en la actualidad, en la diversidad, en la heterogeneidad, dado que el impacto emocional, afectivo, en general, es aún mayor en la actualidad, y la inteligencia emocional de nuestros estudiantes no debe subestimarse, y solamente esto, vamos a decir, no le cabe al trabajo, a la educación especial, sino también que es incumbencia pertinente de nosotros, de ustedes, como maestras del nivel inicial y nivel primario, porque trabajar con la emoción en el aprendizaje también hace el desarrollo de la autoestima de nuestros estudiantes, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, la inteligencia emocional forma parte del trabajo con la educación emocional, la autorregulación en el aprendizaje, el manejo de las emociones, en los deseos, la angustia, la empatía, entre otros aspectos, para trabajar la autoestima de nuestros estudiantes. Dice un autor, Vizquera Alsina, que él trabaja mucho con la inteligencia emocional, con la educación emocional, en ese sentido, que la competencia emocional refiere al conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, ¿no? Un equilibrio entre lo cognitivo, entre las letras y las habilidades sociales deriva en estudiantes competentes tanto para afrontar retos intelectuales, retos cognitivos, como para gestionar soluciones integrales mediante la aplicación de habilidades de negociación, de interacción, de compartimento, digamos, en el aspecto, digo, del intercambio, del trabajo en equipo, de la asertividad, de poder expresar nuestras emociones de manera apropiada, y en el manejo de conflictos que el día de mañana, no muy lejos, van a tener que poner en valor y aplicar, ¿no?, en su campo de trabajo, en los niveles superiores del sistema educativo, en la educación, en el segundo ciclo de la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación superior. Entonces, fíjense ustedes la importancia y la relevancia que tiene la educación emocional, tanto en el aprendizaje como en la identificación, en el detecte de las dificultades específicas de aprendizaje, como también para trabajar la autoestima de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Por ello, para el trabajo, digamos, con la autoestima, el trabajo con enseñar o colaborar, acompañar en el aprendizaje del manejo de las emociones por parte de nuestros estudiantes, hay un concepto clave que lo atraviesa, que es la asertividad. La asertividad, y no hablamos de la asertividad con C, de ser, de acertar algo en el blanco, sino de la asertividad de ser asertivo, en el sentido de tener o desplegar la capacidad y la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, ni tampoco de manera, digamos, muy, vamos a decir, notoria desde el punto de vista alegre o movilizante, las emociones frente a otra persona, frente a un grupo, frente a compañeros, compañeras en un aula, ¿no? Las personas que poseen esta cualidad de asertividad, que son asertivos, expresan de manera directa, permiten también a otros expresarse, tienen capacidad de escucha, tienen capacidad, digamos, de poder compartir, de intercambiar, ¿no?, sentimientos, opiniones, tanto positivas como negativas. Muchas veces nuestros estudiantes, este aspecto de poder expresar algún sentimiento, alguna emoción, digamos, negativa, es costosa. Hay muchos estudiantes que les cuesta expresarse, y la asertividad también debe trabajar en este sentido, este aspecto importante en el campo educativo, en el aula heterogénea, es decir, permitirles, enseñarles a los estudiantes que aprendan a participar, que no tengan miedo vamos a decir, al error, que no tengan miedo al ridículo, por decirlo a grosso modo,
porque estamos en espacios de aprendizaje donde está permitido ampliamente equivocarse, ¿no? Y ya por último, decir que en este sentido la inteligencia emocional en el campo educativo hace ya años que viene siendo realmente relevante y ayuda, coadyuva, digo, colabora, hace sus aportes en los aspectos afectivos que involucran el aprendizaje, ¿no? Por eso es importante educar en la afectividad, educar en la cuestión emocional, y debe considerarse como una condición primaria para el despliegue de la personalidad. ¿Está bien? Porque constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el desenvolvimiento de las competencias emocionales, como decíamos recién, como elementos fundamentales de la interacción humana. Está bien, de poder compartir espacios, poder compartir opiniones, discrepancias en otros aspectos, digo, de respetar la mirada del otro y hacer respetar de manera, digamos, educada, asertiva, valga la redundancia, nuestras apreciaciones, ¿no? Para justamente lograr el desarrollo integral de la persona, posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, hacia la calidad de vida, el trabajo con la educación emocional, el control de los deseos, de la frustración, y a su capacidad de comunicación. Aprender a resolver conflictos forma parte de la inteligencia emocional, tomar decisiones, planificar la vida en general, elevar su autoestima, como decíamos recién, e incrementar la capacidad de flujo y sobre todo desarrollar una actividad positiva. Y acá hay un concepto importante que no está plasmado en la diapositiva, pero es desarrollar una actitud resiliente, poder superar los obstáculos que la vida escolar, la vida social en general, la vida afectiva nos va poniendo por delante como seres humanos, ¿no? En ese sentido, la resiliencia es un concepto que proviene de la psicología, pero es, vamos a decir, fundamental de trabajar desde los primeros años de nuestra educación escolar con nuestros niños y niñas, ¿no? No se olviden. Después vamos a tratar de hacer algún aporte de la cuestión resiliente, pero no se olviden, digamos, que la educación emocional, tanto para el aprendizaje como para la detección, el control de estas, vamos a decir, emociones, tanto para detectar, como decíamos recién, dificultades específicas y para trabajar la autoestima, por decir una síntesis general, sirven a los seres humanos y a nosotros como docentes para poder seguir mejorando la calidad de diversidad de nuestra propuesta de enseñanza y asimismo también para mejorar la calidad de vida de nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, tengo otras cosas para compartir, pero ya se está haciendo como muy amplio. Le voy a dar lugar a la profesora para que pueda ella seguir adelante con la clase. Profe, disculpe. Bueno, profe, no, muy interesante la propuesta de lo que son habilidades socioafectivas, ¿no? En poder fomentar en nuestros estudiantes y considerarlo también a la inteligencia emocional en el ámbito educativo, ya que creo que en el nivel inicial uno aborda mucho a través de juego, de diferentes expresiones, porque se ponen en juego todos los sentidos, lo que es la inteligencia emocional. Y después como que en la primaria ya el encuadre es diferente y por ahí se dejan de lado algunas cuestiones. Entonces me parece que lo que planteas es interesante para poder pensar en seguir promoviendo estos tipos de prácticas, ¿no? Que fomenten en realidad estos tipos de habilidades como más socioafectivas. Bueno, más que nada yo quería aportar algo, no sé si se visualiza ahí. Sí, profe. ¿Se puede llegar a visualizar o no? Sí, profe. Gracias. Bien, perfecto. Bien, simplemente quería como que, bueno, un poco como ampliar esto
de las dificultades específicas en el aula y armé como algunas diapositivas, tampoco sé que tienen que viajar algunos y bueno, la idea así sencillita es, bueno, darle cuenta que, como bien dije anteriormente, la idea es que como futuros docentes empecemos a cambiar un poco la mirada, a estar más atentos, eh, atento en el sentido de que nuestros estudiantes se prenden, siempre digo como cierta señal de alarma, eh, en donde uno tiene como que estar ahí, eh, estar atento ante ciertas situaciones. Así como que armé cómo aparecen estas dificultades específicas en el aula y cómo pueden aparecer, y porque vamos a observar a estudiantes que por lo general son muy desorganizados en el sentido con sus pertenencias, con sus útiles, alumnos que por ahí vos vas, te acercás al banco y prácticamente tiene todo salido de la cartuchera, los lápices, el cuaderno, hay una desorganización también espacial en él, o sea, ya sea en el cuaderno mismo que lo podemos ver reflejado, bueno, en sus pertenencias, no encuentran los útiles. Bueno, estas son todas cuestiones como yo siempre digo que conductas, indicadores, predictores, que como futuros docentes tenemos que estar como observando, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, eh, la desorganización y la pérdida de útiles, bueno, la distracción y las dificultades para organizar las tareas, ¿sí? Como bien dije. Eh, He tenido pacientes, traigo a memoria, donde prácticamente había una dificultad muy grande en organizarse en primer lado en la hoja. Bueno, eso trae como, bueno, cuestiones a tener en cuenta como docentes, en que ahí hay algo que en realidad es preocupante, que es observable y que, bueno, tenemos que estar como muy despiertos y poder consultar con el equipo de orientación de la escuela y demás. La desprolijidad y la desorganización espacial de la hoja, las dificultades para aprender, bueno, a leer y a escribir, ¿sí? Donde se observa un retraso de lo esperado, la dificultad o en el proceso de lectura, ¿sí? Una producción escrita empobrecida, que por ahí a lo mejor en esto de se contrasta con lo oral, ¿sí? Con el discurso, ¿sí? Con lo discursivo. Después se puede llegar a ver dificultades para evocar palabras, ¿sí? En el lenguaje expresivo también. Eh, Escaso disfrute también en lo que son actividades o tareas que tienen que ver con implicancias de lecturas o escrituras, donde podamos observar niños que son muy introvertidos, muy apáticos, niños que prácticamente están muy desmotivados, eh, y como también podemos observar impulsividad o tendencia prácticamente a evadir todo tipo de actividades, propuestas que tengan que ver con lo escolar, ¿no? Me pareció como interesante, bueno, estos indicadores o predictores que se observan en el aula, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y traigo a colación que algo me parece como importante, que es la Ley Nacional, la 27.306, que se promulgó en el año 2016. Esta ley establece de declararse como de interés nacional el abordaje integral interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas de aprendizaje, las DEAS, así como también bueno, la formación profesional en su detección temprana, en el diagnóstico, en el tratamiento y en la difusión y el acceso a las prestaciones. O sea que las DEAS es se ha declarado como de interés nacional y por lo tanto debemos hacer valer en realidad que estos niños que presentan este tipo de condición, bueno, tienen sus derechos
y por lo tanto de que el derecho de que puedan contar o hacerle los ajustes que se consideren necesarios en el transcurso de todas sus trayectorias escolares, ¿no? ¿Qué propone esta ley? ¿Sí? Como orientaciones específicas que propone realizar adaptaciones curriculares que garantice el acceso al currículum común, darle prioridad, si se requiere, de acuerdo a la condición, a la oralidad, ¿sí? Darle tiempo en las actividades o en la ejecución de las tareas, ¿sí? Yo siempre por ahí digo que cuando evaluamos, a lo mejor podemos evaluar en 2 momentos, en 2 tiempos, bueno, eso depende también del alumno y demás. Eh, dar por lo general consignas que sean claras, concretas y asegurarse del entendimiento de las mismas, evitar cualquier tipo de exposiciones, ¿sí? Frente a sus compañeros, evitar copiado de extensos o dictados, ¿sí? Esto es más que nada para los alumnos que presentan una condición de disgrafía, ¿sí? La copia extensa, es como que, bueno, en realidad es importante tener en cuenta esto porque si no fomentamos una frustración grande de nuestros estudiantes que prácticamente se niegan totalmente a actividades que tengan que ver con lo escolar y no queremos eso, al contrario, lo que más queremos es despertar justamente el deseo de nuestros estudiantes de querer seguir aprendiendo y conociendo todo este mundo que los rodea, ¿sí? Y seguir avanzando y progresando en sus trayectorias escolares. Después, si es necesario, de acuerdo a la condición de nuestros estudiantes, por lo general en aquellos niños que presenten dislexia o discalculia, facilitar el uso de ordenadores, calculadoras o tablas, si lo requieren también, que eso por lo general, el uso de estos ordenadores se evalúa con el equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde, bueno, se realiza una reunión y se proponen pautas o objetivos en común y bueno, y ahí evalúan entre ambas partes, incluido la familia también, si es necesario el uso de algún tipo de ordenador para que facilite, por lo tanto, el acceso al conocimiento y que él pueda aprender de manera más significativa, ¿sí? Ajustar los procesos de evaluación a las singularidades del sujeto, ¿sí? En el sentido de siempre considerar su condición y sobre todo la subjetividad del niño, dándole el tiempo necesario que se requiera. El equipo del docente institucional, bueno, debe velar por la igualdad de condiciones, exponiéndolo frente a los compañeros en la visualización de las dificultades que transitan, ¿sí? Esto me pareció como muy interesante que estos tipos de orientaciones lo encuentran en la ley 27.306. Esta ley plantea todos estos tipos de orientaciones e indicadores a tener en cuenta como futuros docentes. Considero que también junto con la 26.206 y esta ley deben tenerla como muy presentes en el sentido de la pluralidad o diversidad que atraviesan hoy en día nuestras aulas, ¿no? Luego, como estrategias pedagógicas, por así decirlo, a la hora de poder intervenir en estos estudiantes, me pareció muy importante que como estrategia lo que debemos pensar es en acompañar a estas personas en el sistema educativo implica referirnos, bueno, a tener en cuenta ciertos cambios, ¿sí? Ajuste que debe realizar el docente para que estos estudiantes puedan aprender y acceder a los conocimientos, a los contenidos curriculares que propone cada nivel, ¿sí? Y estos cambios se refieren específicamente a la forma de presentar y evaluar la producción de ese conocimiento, ¿sí? Y no al contenido en sí mismo, ¿sí? Sino a cómo evaluamos, el cómo enseñamos y demás, ¿sí? Obviamente que de acuerdo a la condición que presenten nuestros estudiantes. Hay algunos estudiantes que sí requieren realizar otro tipo de ajuste, ¿no? Que es de otro índole y que requiere más
al contenido curricular, ¿sí? Pero en el caso de las DEA, de las dificultades específicas, hace más referencia a la forma de cómo presentamos y cómo evaluamos la producción de conocimiento en sí misma. Y por último, me parece como muy interesante que como futura docente, tener en cuenta esto, fundamental. La escuela no realiza diagnóstico, los docentes no son un profesional idóneo como para poder diagnosticar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero sí un profesional de la educación interesante en poder detectar, ¿sí? Eso es fundamental. Por lo tanto, la escuela no realiza diagnóstico, la escuela debe evitar la angustia a la familia en el sentido de ser precavido a la hora de cómo informamos lo que se observa, lo que se presume, ¿sí? En ese sentido siempre hay que ser muy cuidadoso. La escuela lo que realmente realiza invita, bueno, a realizar, por lo tanto, un proceso de evaluación para que se genere un encuadre determinado, ¿sí? La escuela lo que realiza es una sugerencia, que realice una sugerencia para consultar con algún profesional, invita a que la familia comente qué es lo que observa en la casa, ¿sí? Invita a que entre ambas partes, ¿sí? Familia y educación, o sea, docente, el equipo de gestión, puedan conversar y observar lo que la familia ve en la casa y lo que los docentes o el equipo de gestión observa también en la escuela, ¿sí? Con respecto a este estudiante. Se describe lo que ve, ¿sí? Explicamos a lo mejor por qué realizamos una sugerencia a realizar un tipo de consulta con un profesional determinado, ¿sí? Explicamos por qué con el profesional en fonoaudiología, explicamos por qué a lo mejor es necesario realizar la consulta con el profesional en psicopedagogía o con el psicólogo, ¿sí? Y en todo caso, hoy en día, en la provincia, bueno, están las maestras de educación especial, hay asesores pedagógicos que forman parte de los equipos de orientación escolar y esa sería como la manera adecuada como de operar ante la sospecha, ante presumir indicadores o predictores que pueden llamar como la atención y que preocupan, ¿sí? En la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, ¿sí? Y es el equipo de orientación escolar, ¿sí? Junto con el equipo de profesionales externos, también es como que, bueno, van a concluir el perfil del estudiante que tenemos y van a plantear como un plan de acción, un plan de intervención adecuada a ese perfil de estudiante, ¿sí? Es lo que por ahí me interesaba también como que dejarlo bien en claro a esto, porque así como futuros docentes construimos subjetividades de nuestros niños, también me parece muy importante tener un discurso y un diálogo claro que no sea tan invasivo para con la familia, ¿sí? Para poder trabajar en equipo, ¿sí? Y porque tenemos que ser cuidadosos en el sentido de no transmitir a lo mejor o no dar a conocer una mirada por ahí a lo mejor negativa para con sus hijos. Entonces, lo que más queremos es que como futuro docente cuidar en realidad el discurso y en todo caso no diagnosticamos, sino que realizamos sugerencia para una consulta con algún profesional idóneo, específico, que es quien va a realizar, junto con todo el equipo o con el neurólogo, el diagnóstico correspondiente, en todo caso. Bueno.
Bueno, profe, ahí si se permite, excelente, sus aportes bien propicios, eh, específicos. Profe, Sí. disculpe, no, en cuanto a lo último que decía la profe Amanda, también me pareció interesante porque en los libros que nos tocó leer del autismo, también hace poco el libro, no recuerdo el nombre, es el que tiene el dibujito como el del triangulito de Pink Floyd en la portada, en la tapa, digamos. Ujú, Sí. Sí, no recuerdo bien el nombre, pero al final, casi al final, presenta historias de padres con nenes Ujú, con autismo y hablan de lo difícil que es como padres hacerle frente a un diagnóstico como ese o como cualquier otro, con cualquier otro tipo de discapacidad, y lo difícil también por ahí que es que los acepten en las escuelas. Y ujú, también los mismos padres apoyan a que por ahí muchos docentes que no tienen la oportunidad de recibir una capacitación o una formación como la que tenemos nosotros ahí en pedagogía especial, que sea que es necesaria, digamos, porque no solamente es un apoyo para el niño, es necesario para el niño, sino también es necesario para ayudar a la familia a también saber sobrellevar el diagnóstico y el acompañamiento del niño. ujú. Sí, 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 es fundamental. Por eso como docentes me parece que no solamente construimos la subjetividad de nuestros niños, sino que también por ahí contenemos o me parece que a los padres, a la familia y como docente debemos promover también el que creemos en nuestros estudiantes y promoverlo desde una instancia positiva, en realidad, de acompañarlos, apoyarlos en el proceso que se tenga que pasar. ¿Me explico? Eso es fundamental. Por eso sí, que bien. rescato esto porque he andado en la escuela, recorro mucho las escuelas por mis pacientes y la verdad que se escucha comentarios de docentes de una forma muy despectiva o etiquetando o hasta asegurando un tipo de diagnóstico que no sé si es realmente así, ¿me explico? Entonces, me parece que como futuras docentes apuesto mucho a ustedes a cambiar estos tipos de mirada. ¿Sí? Eso. Sí, profe, muchas gracias. Yo me sumo también a tu apreciación, ya para ir cerrando un poco el encuentro de hoy. Es fundamental que miremos siempre el vaso lleno, la mitad llena, es decir, que hagamos hincapié en los aspectos positivos, favorables, en las potencialidades de nuestros estudiantes, más allá de sus dificultades específicas y nunca en aquellos aspectos que negativos o, vamos a decir, inlogrables, si ustedes quieren ese término, que no es tan feliz, pero es importante que nosotros, por eso lo dijimos en la clase anterior, eh, como docentes, transmitamos, porque se nota, el estudiante lo percibe, que nosotros confiamos y creemos en su capacidad, en su potencialidad. Porque si nosotros no transmitimos concretamente, digámoslo así, eh, nuestra creencia positiva sobre la posibilidad de desarrollo educativo de nuestros estudiantes, va a ser el primero que se frustre y el que no crea en sí mismo, porque ustedes Ujú, saben que la construcción de la identidad en realidad es todo aquello que nosotros creemos que los demás piensan de nosotros en ujú, ese sentido. Y si nosotros como docentes demostramos a nuestros estudiantes que no creemos en ellos, somos los primeros que estamos cometiendo el grave error de no confiar en sus potencialidades, en su capacidad de superación y de aprendizaje. Entonces es más que, vamos a decir, una nobleza, un deber que debemos llevar adelante como docentes. ujú, Debemos siempre levantar la bandera de la inclusión, pero también debemos levantar la bandera en concreto en principio digo, ¿no? De creer, ser los primeros que confiamos de nuestros estudiantes. Después para, digamos, decir o aclarar, sumar otro elemento que es positivo, que ustedes conozcan, es el setup, que como decía la profe, está el profe de educación especial en la escuela,
está el asesor pedagógico que puede ayudar a identificar, a detectar, y a la vez se encuentra el profesor mejor dicho, el equipo interdisciplinar, que hay uno por región, esta vez, está bien, que es el centro de apoyo Digamos. al aprendizaje, ¿no? Y Sí. son equipos interdisciplinares por distintos profesionales que nos acompañan en la detección y, vamos a decir, en el proceso de aprendizaje de las personas incluidas, o mejor dicho, de aquellas personas con dificultades específicas de aprendizaje, que forman parte del Ministerio de Educación, y ustedes deben como Ujú. conocer esta herramienta, este recurso del sistema. Disculpe que me están tocando la puerta, ya vuelvo y nos despedimos. Sí, está bien, profe. Así que bueno, no sé qué les pareció. Eh, por ahí esta parte de las dificultades específicas de aprendizaje o de la diversidad, la heterogeneidad, es interesante y bueno, invitamos siempre a la reflexión y a promover cambios de postura, de mirada, ¿no? Bueno, profe, si ya no hay ninguna otra consulta, Bien, nos estamos despidiendo, digo, disculpen. Eh, ¿sí? Estamos también siempre sincrónicamente conectados, comunicados con el grupo de WhatsApp para quienes necesiten algún asesoramiento específico, algún acompañamiento. Así que, bueno, gracias por haberse sumado. No sé si quieren decir algo más. Adelante. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiere realizar? Si no, lo dejamos para el lunes, que tenemos a las 19:30 el horario de consultas. Sí, sí, profe, está bien. En todo caso, igual le podemos ir mandando avances antes Sí, del lunes. sí, Ah, listo, listo. Gracias. de nada. Bueno, Bueno, gracias por estar. Gracias, profe, como siempre. gracias a usted, profe. Gracias, estudiantes, nos Hasta estamos luego. viendo. Ahí están haciendo un comentario. María Quiroga, sí, sí, María Quiroga, no hay problema. ¿Me estás preguntando por el práctico? Sí, quédate tranquila. Bueno, nos vemos entonces, gracias. Hasta Chao, pronto. hasta luego, que anden muy bien. Chao, chao. Ahí, Tiago, ¿tenés levantada la mano? ¿Querés hacer una pregunta? ¿O no? Bueno, ya se fue. Gracias entonces. Bueno, Chao, gracias, chao. chao, chao. Hasta luego.